Bienvenidos a otro video en el cual veremos el tema de los números reales. A los números reales los vamos a designar con la letra R mayúscula. Con esta letra vamos a identificar los números reales. Bueno, los números reales son todos aquellos números que nos sirven para hacer operaciones matemáticas y se representan en una recta numérica. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestra recta numérica. Como pueden ver, es una recta con dos flechas en las esquinas, en la cual, bueno, en el centro vamos a tener el número 0. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son estos números reales? Aquí vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a pensar en el número real más 1. Este es un número real positivo. Los números positivos se van a colocar del lado derecho del 0, aquí en nuestra recta. Muy bien. Igualmente pueden haber números negativos como menos 5. Igualmente este es un número real, pero negativo. En este caso los números negativos van a ir del lado izquierdo de nuestra recta de números reales, del lado izquierdo del 0. Igualmente podemos tener otros números reales positivos. Por ejemplo, tenemos el caso de más 4, más 5, igualmente son números reales. Como pueden ver, están más alejados del 0 porque son mayores que 1, 4 es mayor que 1, 5 es mayor que 4, por eso está más hacia la derecha de la recta numérica. Igualmente podemos tener otros casos de números negativos reales. Por ejemplo, el caso de menos 1, este caso igualmente es un número real y como pueden ver está más cerca del 0 porque es mayor que 5, muy bien. Igualmente podemos tener otro caso de un número real que puede ser el menos 100, igualmente este número es un número real y como pueden ver, como es un número negativo está más alejado del 0. Bueno, estos son unos casos particulares de números reales que son números exactos. Números exactos quiere decir que no tienen una parte decimal. Igualmente podemos tener otro caso de números reales, por ejemplo, la fracción más 3 medios. Igualmente este es un número real, pero en una fracción. Igualmente podemos tener una fracción negativa como menos un cuarto, que igualmente es un número real. Estos son algunos tipos de números que vamos a encontrar en este curso. Ahorita los vamos a identificar, vamos a clasificarlos cada uno de ellos, vamos a definirlos y vamos a colocar la simbología. Muy bien. Bueno, también otro caso de otro número real puede ser más raíz de 25. Igualmente este es un número real, como puede ser una raíz. Igualmente podemos tener el caso de menos raíz de 25, igualmente es un número real. Y por último, otro ejemplo podría ser el número pi. El número pi también es un número real. Como pueden ver, tenemos varios números aquí de cualquier tipo de número podemos tener aquí y son números reales. Ahorita vamos a identificar cada uno. Por ejemplo, los números negativos vamos a clasificarlos, los números positivos, el número pi, las raíces y las fracciones vamos a clasificarlos cada uno de ellos, vamos a nombrarlos y a definirlos de mejor forma. Y por último, bueno, nosotros podemos tener una infinidad, infinito, como pueden ver aquí en la parte derecha, en la esquina, tenemos más infinito. Esto quiere decir que hay una infinidad de números aún que podemos colocar aquí en nuestra recta numérica como números reales. Igualmente en la parte izquierda podemos colocar menos infinito. Eso quiere decir que hay todavía una infinidad de números negativos que podemos colocarlos como números reales. Estos son unos ejemplos que vamos a encontrar en todo este curso que vamos a tomar. Vamos ahorita a clasificar cada uno de estos números y a definirlos. Muy bien. Por ejemplo, vamos a clasificar los números reales. Vamos a encontrar que los números reales se dividen en los números racionales y los números irracionales. Y a su vez los números racionales se dividen en dos, que son los números naturales, que aquí tenemos, y los números enteros. E igualmente a su vez los números naturales se dividen en los números primos
y los números compuestos. Y los números enteros se dividen en los números positivos, el 0 y los números negativos. Como pueden ver, todos estos números que tenemos aquí, toda esta clasificación de números racionales, irracionales, naturales, enteros, primos, compuestos, positivos, 0 y los negativos, todos estos construyen a los números reales. Muy bien, ahorita vamos a clasificar cada uno de estos tipos, colocar ejemplos y a definirlos. Por ejemplo, vamos a empezar a clasificar los números naturales, vamos a definirlos y a colocar unos ejemplos para que quede un poco claro este tema. Vamos a comenzar con los números naturales, que su símbolo es la N mayúscula. Vamos a identificarlos con la N mayúscula, quiere decir que es un número natural. Los números naturales son todos aquellos números que nos sirven para contar. Por ejemplo, 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Como pueden ver aquí tenemos 3 puntos suspensivos, quiere decir que todavía hay muchos números naturales. Hay una infinidad de números, muy bien, son infinitos. Como pueden ver, comienzan los números naturales desde el 1 hasta el infinito de los números positivos, son todos los números positivos. Como ya vimos también, los números naturales con símbolo n, recuerden eso, se clasifican también en números primos y en números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son todos aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad 1 y el propio número. Esto quiere decir que tiene dos divisores que los dividen exactamente, sin dejar residuo o dejar decimales. Muy bien, quiere decir que son números exactos. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Y también tenemos los puntos suspensivos, que quiere decir que aún hay más números primos. Como pueden ver, el 2 se divide exactamente entre él mismo, quedando 1, o puede dividirse entre 1, etcétera, etcétera. Cada uno de estos números se dividen exactamente entre la unidad y su propio número. Los números compuestos, en este caso, son todos aquellos que tienen más de dos divisores que los dividen. Eso quiere decir que tienen más de dos divisores que los dividen exactamente sin dejar residuo o números con decimales. Por ejemplo, aquí tenemos el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12 y los puntos suspensivos, que quieren decir que aún hay más números compuestos. Y podemos notar que los números primos y los números compuestos, uniéndolos, estos dos números primos y los números compuestos, podemos construir lo que son los números naturales. Y a su vez, igualmente, los números naturales los podemos dividir en números primos y números compuestos. Vamos a ver los números enteros ahora con símbolo Z. Los vamos a identificar con el símbolo Z, en el cual son todos aquellos números positivos, negativos y el 0. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de números enteros que son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Podemos notar también que en las esquinas, aquí del lado izquierdo y del lado derecho, hay puntos suspensivos. Eso quiere decir que aún hay más números positivos que se clasifican en números enteros, y también hay más números negativos que podríamos colocar. Vamos ahora a lo que son los números racionales, que vamos a identificarlos con el símbolo Q o con la letra Q mayúscula, en la cual son todos aquellos números de la forma A sobre B, o sea una fracción, donde A y B pertenecen a los números enteros, tienen que ser números enteros. Este símbolo de E curveada que aquí tenemos quiere decir pertenecen. Es una abreviatura que se usa en las matemáticas para facilitar la escritura de ciertas operaciones, así que hay que ir familiarizándose con estos símbolos
donde nos dicen que A y B pertenecen a los números enteros. Recuerden que Z quiere decir que son números enteros. Recuerden que los números enteros son los positivos, los negativos y el 0. Y aquí un detalle muy importante en el cual B nunca debe de ser igual a 0. B debe de ser diferente de 0. Esto lo vamos a tratar más detalladamente en el tema de fracciones, que lo vamos a ver en videos posteriores. Ahorita no es muy importante entender esto, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca B debe de ser igual a 0. Eso lo voy a explicar en otro video, pero es muy importante explicar esto. A la forma A sobre B se le conoce como fracción común o simplemente como fracción. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de fracciones comunes, por ejemplo, 3 medios, menos 7 cuartos, 4 tercios y menos 5 novenos y 1 medio. Igualmente aquí tenemos puntos suspensivos, quiere decir que todavía hay una infinidad de fracciones. Algo muy importante que tenemos que explicar aquí es que las fracciones comunes o fracciones suelen clasificarse en dos tipos, que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Por ejemplo, las fracciones propias son todas aquellas donde el numerador, o sea el número de arriba, esto lo vamos a explicar en el tema de fracciones, descuiden, en el cual, bueno, el número de arriba se va a llamar numerador y el número de abajo se va a llamar denominador. En este caso, si el número de arriba de nuestra fracción es más pequeño que el número de abajo, se va a llamar entonces nuestra fracción, se va a llamar una fracción propia. Igualmente aquí tenemos otros dos ejemplos más en el cual el 3 es menor que el 4, por lo tanto esta fracción se va a llamar una fracción propia. Igualmente 7 es menor que 9 y por lo tanto esta fracción se va a llamar fracción propia. Muy bien, el número de arriba de nuestra fracción se va a llamar numerador y el número de abajo se va a llamar denominador. Esto lo vamos a tratar más detalladamente igualmente en el tema de fracciones. Ahorita solamente estamos definiendo los números. Bueno, igualmente otro tipo de fracciones que vamos a encontrar son las fracciones impropias, que son todas aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso igualmente aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la fracción 4 tercios. El numerador, o sea el 4, es más grande que el denominador, o sea el 3. Por lo tanto, esta fracción se va a llamar una fracción impropia. Y tenemos aquí otro ejemplo, 3 medios. El 3 es mayor que el 2, por lo tanto, esta fracción se va a llamar una fracción impropia. Igualmente 7 quintos. Otro tipo de números que vamos a encontrar en este curso son los números irracionales, que los vamos a simbolizar con la letra Q con un acento. Muy bien. En este caso vamos a simbolizar así a los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos con número decimal infinito, o sea que nunca se va a terminar su decimal, siempre va a seguir y va a ser infinito. Por ejemplo, el número pi, si ustedes lo buscan o lo colocan en su calculadora, van a encontrar que es un número con muchos decimales que nunca van a acabar. Eso quiere decir que son decimales infinitos. Y los vamos a clasificar como números irracionales. Por ejemplo, otro caso de otro número irracional es pi medios. Este caso es una fracción de pi medios. Dividan pi medios en su calculadora y pueden ver que es un número infinito con muchos decimales. E igualmente la raíz de menos 3 sobre 4, igualmente esta fracción, si la colocan en su calculadora les va a dar un número con muchos decimales y pueden ver que son infinitos. Igualmente son números irracionales. Bueno, estos son todos los números que vamos a encontrar en nuestro curso. Es muy importante definirlos, demostrarlos y colocar su notación que vamos a emplear en nuestro curso y que ustedes van a encontrar en su escuela, en sus libros, en muchas cosas que tengan que ver con matemáticas. Es muy importante esto porque son muy importantes las bases para entender las matemáticas. Como dicen, no puedes correr si no sabes caminar aún.
Por eso es que nosotros estamos empezando a definir cada número. Vamos a ir definiendo los apartados importantes para que ustedes puedan entender de mejor manera todo este curso de matemáticas. Bueno, espero les haya servido este video. Recuerden, si aún tienen dudas, visítenos en nuestras redes sociales y con todo gusto les vamos a explicar si quedó alguna duda sobre este tema o sobre algún otro video de este curso. Cuídense, hasta el próximo video.